Una vez que hemos transitado ya por un marco teórico y un marco legal relacionado con el inventario de atractivos turísticos, podemos hoy entonces ir a la parte práctica del llenado de instrumentos o matrices en territorio. Es importante decir que contamos con un manual de atractivos turísticos publicados por Mintur Ecuador en el 2018, en donde se detalla desde el marco conceptual hasta la manera de cómo llenar de manera correcta y efectiva, además de estandarizada, la matriz solicitada por el mismo organismo. Vamos a empezar entonces hablando del manual de atractivos turísticos. Vital, porque nos permite comprender lo que vamos a hacer, primero, como parte de nuestra investigación bibliográfica documental y posteriormente en el territorio. Hay que decir que este manual de atractivos turísticos consta de 138 hojas, fue publicado en el 2018 por el Ministerio de Turismo y consta de una primera parte conceptual, procedimental y de objetivos. Una segunda parte en donde se explica cómo llenar de manera detallada la ficha propuesta o instrumento, que la veremos a continuación. Y hay una tercera fase en donde se habla de cómo llegar a la generación de espacios turísticos. Lo vamos a ver de manera rápida, debido a que más bien lo vamos a explicar. Este manual tiene entre lo más sobresaliente una explicación gráfica de las dos grandes etapas de la metodología con sus respectivas fases. Más adelante nos muestra la ponderación de criterios que se tomará en cuenta para los atractivos naturales y culturales ya dentro de lo que es nuestro instrumento o matriz de inventario, con su respectiva calificación. Hay que recordar que en la pestaña 3 del instrumento automáticamente nos va a salir un valor que nos va a dar como resultado si lo que estamos inventariando es un recurso o un atractivo de jerarquía 1, 2, 3 o 4. Cada una de estas jerarquías con su específica descripción. Finalmente, como parte de la investigación en territorio, nosotros deberemos verificar su posición geográfica a través de instrumentos digitales, especialmente un GPS o apps conectadas a nuestro teléfono móvil. Para finalmente, bajo la teoría del espacio turístico del arquitecto Roberto Boullón y de autores contemporáneos como Cuervo o Pulido, tener una clara idea de cómo se generarán los espacios turísticos por territorio. Un poco más adelante, la guía nos permite identificar a través de las tablas el sinnúmero de oportunidades que podemos encontrar en el territorio. Es decir, la categoría natural o cultural, el tipo, el subtipo y la descripción para facilitar la identificación del mismo en el territorio. Estas tablas van a ser de mucha ayuda, especialmente para el estudiante de turismo y posteriormente para el técnico del gobierno local que ha sido encomendado a inventariar o a actualizar los atractivos turísticos. Esta guía, este manual trata de detallar de manera minuciosa lo que
podría ser, lo que podríamos encontrar en el territorio. Conceptualizaciones, modelos y una amplia bibliografía. Entonces, empecemos ahora con el instrumento o matriz de inventario para el territorio. Antes de empezar a revisar el instrumento o matriz de inventario, no olvidar que contamos con un manual de atractivos turísticos, el mismo que nos permitirá visualizar el proceso que estamos llevando a cabo, 2 etapas completamente definidas, cada etapa con fases que se deben cumplir a cabalidad, homologadas, estandarizadas y con la prolijidad solicitada por el Ministerio de Turismo a los gobiernos locales. Los criterios que se van a valorar, que rápidamente deben ser identificados: accesibilidad y conectividad, planta turística complementaria, estado de conservación, integración, entorno, higiene, seguridad turística, políticas y regulaciones, actividades que se practican en el atractivo, difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo, el registro de visitantes y afluencia, y el talento o el recurso humano. Es importante darse cuenta que los criterios de valoración están íntimamente relacionados con los elementos del sistema turístico y los elementos de competitividad. Una vez ingresados los datos, tanto al instrumento o a la primera pestaña del instrumento que se refiere a los elementos del atractivo y del territorio, la segunda pestaña que se refiere a todo el equipamiento e instalación para personas con discapacidad, la pestaña 3 nos dará un valor, un rango que nos permitirá identificar si el atractivo es 4, 3, 2 o 1. Y también es posible que no llegue a ser un atractivo, sino un recurso. Y finalmente, con la descripción de cada uno de los atractivos, de la jerarquía del atractivo o de recurso, nosotros podremos dar un informe de territorio. Pues al unir los atractivos inventariados, realmente nosotros podemos dar una visión integral de lo que tenemos. Finalmente, la etapa 1 termina cuando en la fase 3 nosotros, al llenar la ficha en territorio, localizamos geográficamente a través de un GPS o de una app de nuestro celular, latitud y longitud, que nos permitirá registrar el atractivo en un mapa con información geográfica. Vamos entonces con el instrumento o matriz de inventario. Es completamente digitalizada y tiene cargada ya cierta información de provincias, cantones y parroquias, tanto urbanas como rurales. El procedimiento realmente es simple. Vamos a llenar siempre la primera letra con mayúscula y el resto con minúsculas. En este caso vamos a usar como ejemplo el atractivo natural Cascada de Palus, debido a que es un atractivo y ficha que ya está estandarizada por el Ministerio de Turismo. Hay que fijarse que en la parte superior tenemos un código de atractivo.
que va a ser único e intransferible. Es una huella digital del mismo que nos va a servir luego para su gestión y planificación cuando ingresa a un producto turístico. Fíjense que al llenar Cascada de Paluz, yo debo registrar la categoría, que en este caso me da dos opciones: atractivo natural o manifestación cultural. Obviamente en este caso será un atractivo natural. Al cambiar a atractivo natural, automáticamente nos va a salir las opciones de tipo, que en este caso será río. ¿Por qué río? Porque recuerden que todo atractivo está categorizado y tendrá un tipo y subtipo, además de su descripción, que lo podemos, si tenemos alguna duda, ubicarlo en el manual de atractivos turísticos. Pondremos ríos y el subtipo, por supuesto, cascada. Cada vez que nosotros llenamos estos datos, el código del atractivo cambia automáticamente. Posterior a esto, tendremos que ubicar la provincia. Nosotros tendremos que ir al Carchi, el cantón, Montúfar y la parroquia González Suárez. Con estos datos nosotros tenemos ya el código del atractivo. Ahora, ¿qué es vital? ¿Conocemos el barrio? Si nosotros no conocemos el barrio, podemos utilizar en mayúscula sin información. Y en caso de no tener una calle, porque a lo mejor es una cascada, en este caso, es un producto gastronómico o un atractivo gastronómico, aplica entonces las letras en mayúscula no aplica. Es importante saber que este sin información y este no aplica debe ser utilizado de manera correcta. Es importante no dejar casilleros vacíos. No aplica, no aplica. Recuerden que es un ejemplo. Y vital para el conocimiento, latitud y longitud, tomada con nuestro GPS o aplicación gratuita de un celular que nos permitirá ingresar para posteriormente, al dar un clic, nos permitirá que nos lleve directamente a Google Maps para saber su ubicación. Una vez realizado este procedimiento, nosotros seguiremos llenando la matriz con la información del administrador de existir. Hay atractivos públicos y privados. Seguiremos llenando la información, recordando siempre que la primera letra con mayúscula, el resto con minúscula. De no existir la información, utilizar las letras sin S y sin información o NA no aplica. Cada uno de los parámetros de esta ficha nos obliga a llenar, ya sea con el dato solicitado o con sin información o no aplica. Y lo otro, nos obliga a cliquear, a llenar estos cuadritos, porque cada uno de estos cuadros califica al atractivo o
lo deja de calificar. Entonces hay que ser prolijo con lo que yo estoy cliqueando. Es vital. Se van a llenar 223 espacios, 223 indicadores, incluyendo una ficha en donde, de acuerdo al reglamento de la Organización Mundial de Turismo, no puede haber un atractivo que no cuente con equipamiento para personas con discapacidad. Hay que llenar esta pestaña, hay que leer detenidamente y llenarlo si es que existe o no existe. Todo esto califica al atractivo finalmente. Para ir a una matriz de resultados totales que nos permitirá al final saber qué es nuestro atractivo o nuestro recurso. Además, esta matriz permite observar con letras mayúsculas lo que hay que cambiar, gestionar, planificar o mejorar. Una vez terminado el llenado de las diferentes matrices de los atractivos turísticos seleccionados, será importante analizarlos. No termina al dar clic en la pestaña número 3 y saber si mi atractivo es 2, 3, 4, es 1 o simplemente un recurso. Será necesario entonces reunir esos 6 atractivos, 10, 20, 50, 100 atractivos y analizarlos en contexto. Es decir, unir lo que ahora sabemos de ellos. Saber dónde están las deficiencias, tal vez en acceso, tal vez en higiene, posiblemente en talento humano, en gobernanza, en gobernabilidad, en superestructura. Cuando nosotros logremos comprender que la matriz de inventario es una matriz de territorio, es una matriz que nos ayuda a determinar potencial, a determinar competitividad, lograremos entonces unir esos 6, 10 resultados y empezar a generar un espacio turístico que se lo puede graficar para posteriormente empezar con su diseño como producto turístico.